All the Difference in the Worlds. Capítulo 32, Secretos y sorpresas. No es lo que parece, sugirió Jaune tímidamente mientras sacaba su espada, intentando por tercera vez que las mujeres que estaban debajo de él le respondieran realmente. Ruby y Sarah continuaron mirando fijamente la habitación frente a ellas, tratando de procesar lo que acababan de ver. La espada de Jaune acababa de ser congelada, en llamas, y electrificada simultáneamente. Jaune había estado, y seguía estando, resplandeciente. Jaune había estado saltando de soldado en soldado, usando sus cuerpos como trampolines mientras despachaba rápida y brutalmente a cada uno de ellos a través de su servoarmadura. Y había una pendiente de hielo que conducía a las pasarelas en el centro de la sala. Hielo. En el yermo capital. En una habitación de hormigón y metal. Eso había surgido cuando Jaune había clavado su espada en el suelo. Que Jaune había aprovechado para correr a las pasarelas. Mientras Jaune se deslizaba por la pared de hielo que había creado y descendía hacia la pareja, Sarah instintivamente levantó su rifle láser y apuntó a Jaune. Jaune se quedó paralizado a mitad del paso. No le preocupaba el peligro que representaban los rayos láser. Incluso si sus niveles de aura estaban por debajo de la mitad, el rifle láser de disparo lento no podía esperar romper su aura antes de llegar a ella. Pero no quería lastimar a Sarah. Puede que fuera un poco perra, pero se habían ayudado mutuamente en la emisora de radio. Además, Ruby estaba a su lado, y no quería que se desesperara e intentara algo estúpido. Al final, sin embargo, fue Ruby quien hizo algo estúpido primero, ya que saltó entre el rifle láser de Sarah y Jaune, con los brazos abiertos mientras exigía: ¿Qué estás haciendo? Quítate de en medio, Ruby. Sarah siseó mientras intentaba apuntar su rifle sobre la diminuta chica, tratando de hacerle entrar en razón. Es peligroso. Nos salvó del enclave, señaló Ruby, negándose a retroceder. Él te salvó. Sarah miró al obstinado yermo Ravenete frente a ella. Porque todos los habitantes del yermo eran tan malditamente suicidas. El hombre al que estaba defendiendo claramente no era humano. Les había mentido, les había ocultado cosas, había traicionado sus expectativas. El códice era claro. El códice, pero no era una seguidora ciegamente dogmática del códex. No era una maldita paria traidora, que había abandonado a su anciano y todo lo que él había representado, ¿verdad? Su padre le había enseñado a ser una protectora de los baldíos, y no solo una soldado. Del valor de la lealtad, de la compasión, del sacrificio. La paranoia bien afinada y el adoctrinamiento dogmático luchaban contra las enseñanzas de su padre y su propia naturaleza personal. Él también está parado aquí y puede escuchar todo lo que dices, comentó Jaune secamente, interrumpiendo sus pensamientos. La mirada de Sarah se volvió hacia Jaune, pero al ver su ceño fruncido decepcionado y sus brazos cruzados, mientras buscaba sus ojos, todo lo que podía ver era aprensión humana, miedo, preocupación, esperanza. Jaune era peligroso, eso no se podía negar. Pero lo sabía desde que lo había visto enfrentarse cara a cara con un gigante, ¿no es así? Podría haber sido una amenaza, pero si la hubiera querido muerta, podría haber dejado que se convirtiera en una mancha en la acera. Suspiró y, a regañadientes, apuntó su arma al suelo. Sin embargo, todavía lo mantenía en la mano, listo para ser apuntado hacia arriba en cualquier momento, mientras gruñía: «Habla». No era una sugerencia. Jaune soltó un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Dando un paso adelante, Jaune ofreció: «Gracias, Ruby, Sarah. Así que, ¿por dónde quieres que empiece?» Bueno, Sarah había querido algunas respuestas. Nunca había esperado que fuera de esta manera. Comenzó su interrogatorio. «En primer lugar, ¿qué es usted?» «Soy humano», empezó Jaune. «Tonterías», interrumpió Sarah con dureza, levantando su rifle una vez más. «Espera. No había terminado», continuó Jaune apresuradamente. «Realmente soy humano. Solo, exactamente qué. Mutado. ¿Has experimentado? ¿Aumentado?», ofreció Ruby, mirándolo. Sarah tarareó, pensando en ello. Eso explicaría mucho, para ser honesto.
Sara recordaba sus registros sobre el enclave, el maestro y el virus de evolución forzada. Alguien lo había perfeccionado, dando lugar a un humano con la fuerza suficiente para igualar a un gigante, para clavar una espada a través de una servoarmadura avanzada. Pero eso no explicaría el resplandor a su alrededor, que parecía bloquear los rayos láser. A menos que lo que dijo Vargas sobre la armadura reactiva hubiera sido cierto. Quizás las células de su piel fueron modificadas de manera similar, para generar y almacenar energía, como una anguila eléctrica de antes de la guerra, antes de liberar dicha energía al recibir un fuerte impacto. Sin embargo, la espada y la gigantesca pared de hielo eran un poco más difíciles de justificar. Quizás la gente que había creado a Jaune también le había dado algún arma experimental secreta, pero dijo que lo había hecho con los huesos de un lagarto gigante que había matado. Jaune escuchó las teorías descabelladas de Sara y miró a Ruby, quien suplicaba en voz baja por respuestas. Suspiró. Sería muy fácil aceptar lo que ella estaba diciendo. Pero Ruby había saltado frente al arma de Sara para protegerlo, y Sara finalmente bajó su arma y accedió a escucharlo. Como mínimo, merecían que su confianza fuera recíproca. Jaune solo negó con tristeza con la cabeza y optó por la verdad. No, soy completamente humano, pero yo vengo de otra dimensión, de otro mundo, donde la humanidad progresó de manera diferente. Vengo de un mundo llamado Remnant, un mundo que es muy similar a este, aunque hay algunas diferencias, como el hecho de que nuestra luna está rota. De todos modos, desde que tenemos memoria, nuestro mundo ha estado plagado de monstruos llamados los Grimm. Son criaturas de sombra y oscuridad, y sus cuerpos se desintegran en humo cuando mueren. Pero también son máquinas de matar que se sienten atraídas por la negatividad, su número parece ser ilimitado y han invadido la mayor parte del planeta. A lo largo de los siglos, apenas hemos sido capaces de mantener la línea, gracias a los cazadores y las cazadoras. Luchadores con aura mejorada que entrenan para mantenerlos a raya. Ahora honestamente, yo mismo no estoy tan seguro, pero mi pareja me dijo que se supone que es la manifestación de nuestras almas. De lo que sí estoy seguro es de que nos protege del daño, y puedo canalizarlo en armas para hacerlas más peligrosas, o en otras personas para curarlas y protegerlas. Yo estaba entrenando para ser un cazador, cuando la escuela fue atacada, y, bueno, Jaune se quedó callado, sin saber cómo continuar. Como en nombre de se suponía que iba a explicar sobre el dragón, o semblanzas. Hubo una pausa preñada, después de la revelación absoluta de que se había caído. Finalmente, Sara habló. Eso es, la cosa más increíble que he escuchado en mi vida. ¿Y qué, moriste y ahora estás aquí? Vamos, ¿por qué mentiría sobre esto? Protestó Jaune, acercándose a su escudo, donde yacía tirado en el suelo, y lo transformó de nuevo en su forma de vaina. ¿Has visto alguna vez a otro escudo hacer eso? Ruby parpadeó, mientras lo miraba fijamente, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Jaune le había mostrado su escudo antes, cómo se había transformado en una vaina, pero solo había dicho que era una reliquia familiar, lo cual no necesariamente tenía que ser una mentira, ¿verdad? Había pensado que no era más que otra de esas cosas del mundo exterior de la bóveda, pero en realidad no había visto a nadie más con una espada y un escudo, ¿verdad? Pequeñas cosas comenzaron a pasar por su mente. La completa falta de experiencia de Jaune con las armas, su falta de familiaridad con las gorras a pesar de haber estado afuera antes que ella, la facilidad con la que destrozaba a los enemigos, su historia, fue tan loca e increíble. Tan loca e increíble, de hecho, que sabía que Jaune podía inventar mentiras mucho mejores. Si le estaba diciendo algo tan absurdo, tenía que ser verdad. Bueno, como siempre había dicho su padre, ella luchó contra la punzada al pensar en él. Ya habría tiempo para lamentarse más tarde, la ciencia trataba sobre la verificación y la reproducción. Necesitabas ser capaz de verificar tus resultados y reproducirlos. Mirando a Jaune, preguntó. Dijiste que Aura puede proteger y curar a las personas, ¿sí? Sí. Jaune asintió. Es por eso que todos los tiros perdidos que me golpearon simplemente rebotaron. Y puedes canalizarlo en la gente, ¿verdad? Sí. Jaune todavía no estaba segura de a qué se refería. Sin dudarlo, Ruby se mordió el pulgar y le sacó sangre.
Luego lo levantó frente a Jaune y Sarah, sorprendidos, y dijo, «Demuéstralo». Jaune no perdió el tiempo en correr hacia Ruby. Sus manos agarraron suavemente las de ella, con los dedos alrededor de su pulgar, cerró los ojos y canalizó a Aura hacia ella. Sarah observó con asombro cómo la herida sangrante brillaba de un blanco tenue, antes de cerrarse rápidamente. En un segundo, no había rastro de que la herida hubiera existido, excepto por la sangre a su alrededor. Increíble, Sarah respiró. Incluso un estimulante sin degradar, un cóctel de medicamentos, nutrientes y reactivos de antes de la guerra diseñado para estimular el proceso regenerativo natural del cuerpo, no era tan rápido ni tan efectivo. Y esos tenían que ser inyectados en el cuerpo. Jaune acababa de curar a alguien con su aura con solo un toque. Ruby, mientras tanto, solo podía jadear en estado de shock y concentrarse en el calor que fluía hacia ella. No sabía por qué, no sabía cómo explicarlo, pero sentía que el calor estaba vivo, y a medida que la envolvía lentamente, la envolvía en su presencia, sentía sus emociones. Consuelo. Esperanza. Tranquilidad. Protección. Aprehensión. Miedo. Quería consolarla, hacerle saber que todo estaría bien, que las cosas mejorarían, que la protegería y la mantendría a salvo. Al mismo tiempo, podía sentir el miedo al rechazo tiñéndolo, preocupada de que pudiera alejarlo. Emociones complicadas e indescriptibles brotaron de lo más profundo de su ser. Ella los ignoró, los empujó hacia abajo junto a las emociones de ver morir a James. Al fin y al cabo, había que centrarse en algo más importante. «¿Realmente estás diciendo la verdad, no?», susurró Ruby, mirando a su primer amigo Wastelander bajo una nueva luz. Entonces la presa se rompió. Ruby era básicamente un borrón mientras corría en círculos alrededor de Jaune, disparando palabras tan rápido que sus ojos giraban en direcciones opuestas, hurgando y examinándolo, hasta que Sarah finalmente superó su sorpresa e intervino. «Ruby, dale un poco de espacio», reprendió Sarah con dulzura, aunque compartía su asombro. «Jaune, cuando lleguemos a la ciudadela más tarde, te haremos un análisis de sangre. No es que no confíe en ti», añadió Sarah rápidamente, antes de que él pudiera replicar. «Pero estoy interesado en ver si, genéticamente hablando, realmente eres humano tal como lo conocemos. También, ya sabes, confía pero verifica». Jaune no podía culparla por querer una última prueba. Después de todo, a pesar de sus similitudes superficiales y biológicas con los nórdicos de Esquirim y la gente de aquí, se preguntaba si todos eran humanos, biológicamente hablando, o si todos eran simplemente tres especies diferentes que se veían iguales, comían la misma comida y hablaban el mismo idioma por completa coincidencia. «Jaune». El discurso de Ruby finalmente se ralentizó a niveles coherentes. «¿Por qué nunca me dijiste que eras de otra dimensión? ¿Me habrías creído, niña del vómito? Espera, ¿por qué usas un escudo y una armadura si tienes aura?», preguntó Sarah, bajando la vista hacia su vaina. «Bueno, el aura no es infinita», explicó Jaune. «Claro, se recupera, pero se puede desgastar. Tampoco detiene realmente la fuerza detrás de un golpe. ¿Recuerdas cómo el gigante se las arregló para apartarme de una bofetada cuando me tomó por sorpresa?». Sarah asintió en señal de comprensión. Ruby, mientras tanto, salivaba ante su espada mientras la tocaba. «Entonces, ¿hiciste ese muro de hielo?». «Sí», admitió Jaune tímidamente, desenvainando su espada y activándola. «Sin embargo, me lleva mucha concentración, así que realmente no puedo usarlo en el acto. ¿Cómo es que la espada está en llamas y congelada al mismo tiempo?», intervino Sarah, con la curiosidad a flor de piel. Las ramificaciones de la existencia misma de Jaune fueron suficientes para dejarla boquiabierta, así que eso se lo dejaría a los escribas. Como soldado, solo se enfocaba en lo que sabía. ¿Y cómo tiene electricidad corriendo a través de él? Pensé que estaba hecho de hueso. «Magia», dijo Jaune sin rodeos. «Por supuesto que tu mundo tiene magia». Sarah simplemente levantó las manos y puso los ojos en blanco. «Ustedes tienen campos de fuerza del alma, ¿por qué debería sorprenderme la magia?». «Bueno, mi mundo realmente no tiene magia», Jaune se frotó la nuca con torpeza. «Los campos de fuerza del alma y las espadas llameantes no cuentan».
Es complicado, sé que la mayoría de los otros estudiantes podrían hacer algo como esto, pero necesitaría polvo y no sería tan afilado. ¿Estudiantes? ¿Polvo? Repitió Sarah, antes de recordar lo que había dicho sobre una escuela. ¿Eras profesor? Oh, no. Yo era un estudiante. Y uno de los últimos de la clase, además. Jaune forzó una carcajada. Sarah se quedó sin palabras, tratando de comprender la idea de que Jaune era uno de los peores estudiantes de su clase. Entonces, ¿qué es el lagarto gigante cuyos huesos hiciste esto? Intervino Ruby, negándose a quedarse fuera de la conversación. ¿Y tú también puedes enseñarme magia? ¿Puedes hacer una espada como esta para mí? Jaune no pudo evitar pellizcarse el puente de la nariz y preguntarse cómo demonios explicaría los dragones y Skyrim también como Remnant. Castillo de la Noche, Tierra de las Tinieblas, a 5 minutos del triunfo, mientras Ruby y Pirra corrían a través de la fortaleza temblorosa, y el techo y las paredes se estremecían y temblaban con cada paso, Pirra se encontró una vez más extrañando a Jaune, aunque esta vez fue por su capacidad para adaptarse e improvisar en el acto, a diferencia de cualquier otro momento de vigilia desde la caída. La mañana también había empezado muy bien. Pirra se había despertado para encontrar su campamento aún sin descubrir, a salvo de las patrullas Grimm que vagaban por las Grimlands. Ruby y Jam seguían allí, después de haber hecho guardia juntos esa noche. Y todavía tenían la reliquia de la creación. Una vez que todos se despertaron, Ozpin, a través de Oscar, como de costumbre, había repasado el plan una vez más. Y como era habitual en uno de los planes de Ozpin, como había aprendido desde que la había llamado a su oficina y le había pedido que se convirtiera en la nueva doncella de otoño, parecía engañosamente simple, pero en última instancia dependía de que todos cumplieran sus roles con un grado absurdo de precisión. Salem, por supuesto, sabía que tenían la reliquia de la creación, y sabía que la usaban para crear portales. De hecho, era la razón por la que sus fuerzas estaban tan dispersas por todo Remnant. Todos y cada uno de los ataques eran cebos, ya que sus Grimm se lanzaban implacablemente ataques sin cuartel contra los 5 reinos, con la intención de atraerlos e inmovilizarlos para que ella pudiera enterrarlos en el peso de los números. Y si nunca aparecían, bueno, cada aldea destruida o ciudad en ruinas era un lugar menos en el que esconderse. Por supuesto, tampoco era tonta. Tendría que haber sabido que podían intentar entrar directamente en su sala del trono. Y así, también habría mantenido a sus mejores fuerzas a su alrededor. Tyrian, Neo y Emerald, junto con cualquier robot Team y Atlesian que pudieran prescindir. La primera fase requería que los supervivientes de Azeoth simplemente llevaran a cabo un asalto frontal directo con todo lo que tenían. Todo el armamento atlesiano que habían podido salvar, antes de que Atlas cayera en Mantle. Fue una locura. Era suicida. Era lo último que ella, o cualquier otra persona, habría esperado, según Ozpin. Y eso era exactamente lo que Salem caería en la trampa y enviaría las fuerzas a su alrededor para reaccionar a ello, según Ozpin. Solo para vender la ilusión de que el asalto frontal era el ataque principal, Ozpin lo lideraría. Una vez que Tyrian, Neo y Emerald fueron contabilizados, habría sido el momento de la fase 2. Crow y Winter mantendrían ocupado a Tyrian, Ren y Nora se encargarían de Emerald, que no podría resistir la oportunidad de matar a un miembro del equipo JNPR, a quien culpó de la muerte de Cinder en Haven, y Blake, Jan y Ace tenían la tarea de distraer a Neo. Al mismo tiempo, Ruby y Pirra habrían usado el bastón de la creación para crear un portal a la cima del castillo de Salem, y se habrían abierto camino desde allí, buscando a Salem, con suerte menos defendido. Claro, Ruby y Pirra probablemente no podrían matar a Salem, ya que ella era inmortal, pero aún podían contenerla, secuestrarla, sacarla de la escena, y así debilitar su influencia sobre los Grimm, hasta que Ozpin pudiera encontrar una solución más permanente. Cuando confirmaron los detalles por última vez, el castillo de repente tembló y tembló, como si hubiera ocurrido una explosión desde adentro. Los drones atlesianos que manejaban su armamento pesado, sus cañones, su artillería, sus misiles Dust, habían sido programados de manera muy simple, para minimizar la capacidad de Vax de manipularlos sin que nadie se diera cuenta.
Una vez detectada la primera explosión, disparaban todo lo que tenían, durante todo el tiempo que pudieran, contra el objetivo designado, hasta que se quedaban sin municiones o eran destruidos. La expectativa cuando fueron programados era que Ozpin y Azeops abrirían la batalla con explosiones en las concentraciones más grandes de Grimm, despejando el camino hacia el castillo de la noche eterna. Mientras el castillo continuaba temblando, docenas de cañones y cientos de misiles fueron disparados repentinamente contra el castillo, antes de que nadie estuviera listo. Nora Valkyrie simplemente miró fijamente por un momento y gritó, «¡Carga!». Y así, se apresuraron a salvar lo que pudieron del plan. «Hemos llegado a la puerta principal». Ozpin informó sobre el pergamino de Ruby, mientras despejaban los pisos superiores. «No hay señales de Neo, sustrayo Cayus». «Lo tengo, Oz». «Plan B». Crow respondió, mientras guiaba a Winter y el resto de los equipos Ruby y JNPR hacia el castillo. Si se negaban a ser sacados, bueno, no te preocupes, Ruby. Pirra tranquilizó a Ruby, mientras el pergamino se cortaba. «Esto termina hoy». Ruby simplemente asintió con la cabeza, recordando lo que le había prometido a Jaune esa misma mañana. Se acabaron las caídas. Se acabaron las madres desaparecidas o los idiotas muertos. Reclamaría a Beacon, le construiría una tumba adecuada, y para hacer eso, para evitar que los Grimm atacaran por todo Remnant, tenían que detener a Salem. Finalmente, después de unos minutos de búsqueda, mientras el castillo continuaba temblando, Pirra y Ruby se encontraron con un par de puertas grandes y ornamentadas. Podían oír débilmente ruidos detrás de ellos, hablando, gritando. Sin embargo, las puertas eran demasiado gruesas para que pudiera reconocer las voces, para distinguir las palabras. Pirra y Ruby se detuvieron en el borde de cada puerta y compartieron una mirada. Ruby extendió 2 dedos, antes de dejar uno. El agarre de Pirra se estrechó alrededor de la reforjada Crocia Morse. Ruby dejó el segundo. Era el momento. La caída, y Jaune, finalmente serían vengados hoy. Los dos irrumpieron por las puertas, listos para cualquier cosa que Salem pudiera lanzarles, ya que su ex esposo les había informado sobre sus capacidades. Se acabó, Salem. Sí. Se detuvieron en su carga, al ver un espectáculo para el que no estaban preparados. El cuerpo sin cabeza de Salem yacía sin vida en el suelo, frente a un trono agrietado, mientras Yand estaba de pie sobre ella con los puños ensangrentados. Nota del autor. Y aquí vamos, con otro adelanto de lo que está pasando con Remnant. ¿Y qué está haciendo Yand en la sala del trono de Salem cuando debería estar con Crow? Vamos, estoy seguro de que todos sabemos la respuesta a eso. Está claro que Neo lleva un disfraz de Yand. Está bien, no voy a insultar más tu inteligencia. Felicitaciones a aquellos que adivinaron que Dovayan es enviado al triunfo, es decir, la abreviatura de esta historia para la batalla final con Salem. Sin embargo, no esperes la próxima sección de Remnant por un tiempo. Los estoy usando principalmente para marcar el final de cada acto del arco actual de Fallout. Entonces, para aquellos que saben cómo progresa la línea de misiones principal, enhorabuena, probablemente puedas averiguar cuándo llega el próximo. También, por supuesto, Sarah va a desconfiar automáticamente de Jaune. Es una soldado que ha pasado años luchando contra supermutantes, necrófagos salvajes y saqueadores. Y de repente, alguien que creía conocer comienza a realizar hazañas claramente sobrehumanas en combate, a diferencia de las hazañas discutiblemente sobrehumanas que tal vez podrían racionalizarse. En ese momento, todos sus instintos gritan que él es una amenaza, sus intenciones no están claras y él se está acercando a ella. Ruby, sin embargo, Ruby quiere desesperadamente confiar en Jaune. Ha perdido su hogar, ha perdido el proyecto Pureza y ha perdido a su padre. Lo único en lo que tiene que confiar, en ese momento, es en el hombre que ha estado con ella desde el día en que abandonó la bóveda. Y con respecto al capítulo anterior, el problema con los rayos de plasma no es que el aura de Jaune no pueda bloquear los golpes o curar el daño. El problema es que le cuesta a Aura hacerlo, y sus reservas de aura, aunque enormes, no son infinitas. El plasma puede alcanzar, o incluso superar, la temperatura de la superficie del Sol, y se dispara como una burbuja electromagnética de gases sobrecalentados.
Una vez que lo golpea, detona, envolviendo al objetivo en una nube de gases sobrecalentados.